Primera de Corintios capítulo 7. El tema de hoy, ¿quiénes son inmundos? Cuando esté ahí, hermano, glorifique al Señor para saber. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice la Escritura así, ese puro versículo, hermano, no más. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, hermano, una vez más. Vamos a darle al Señor Jesucristo la honra y la gloria. Una oración breve, iniciamos, hermano, para hablar de este tema tan importante. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias una vez más. Para ti sea honra, gloria, alabanza. Bendito Rey, que tú obres, Señor, en nuestras vidas, que tú tengas misericordia de nosotros. Abre nuestro entendimiento, danos palabras, conocimiento, sabiduría para poder entender y expresar esto, Señor Jesucristo, en el cual viene de tu palabra, Señor Jesús, y quisiéramos que sea para edificación de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. ¿Quiénes son, hermano, inmundos? Amén. ¿Quiénes son inmundos? Al hablar de quiénes son inmundos, hermano, debemos de identificar, hermano, la palabra primeramente, ¿sí? Porque si no, hermano, pudiéramos malinterpretar el texto bíblico en el cual estamos leyendo ahorita. Al decir, hermano, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer en el marido, o la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí hay dos temas diferentes, hermano, pero yo voy a hablar del tema, hermano, quiénes son inmundos, sobre la familia, sobre los hijos, hermano, en el cual hay malas interpretaciones por ahí, hermano. Hay veces que predica gente que los hijos, que los niños, hermano, no los hijos, los niños son inmundos cuando nacen en familias que no son cristianas, ¿sí? Mucha gente puede pensar o creer de esta manera, pero le voy a explicar algo bien importante. Mire, fíjese lo que le voy a decir, Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Por qué dice que ahora son santos? ¿Quiénes son santos? ¿Los hijos de quién? Podríamos decir que los hijos de los cristianos son santos, porque ya son santificados, porque somos hijos de Dios todos, los que estamos dentro del camino de Dios. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Pero si dijéramos, hermano, que los hijos de otras personas que no están dentro del camino de Dios, ¿qué serían? ¿Inmundos? ¿Los hijos de otras personas serían inmundos? Porque no están dentro del camino del Señor. Mire, hijos, hijos, no niños, hijos. Aquí no dice niños, hermano. Hijo es un término general, no es un término, hermano, haciendo especificación de edades, ¿sí? Hijos, hermano, es un término general que abre todas las edades, hermano. Hijo puede ser uno de 60 años que todavía tenga a su papá o a su mamá, puede ser hijo, ¿cierto o no es cierto? Porque tiene a sus papás. Pero puede ser un niño de meses que también tiene a sus papás y también es, ¿qué? Hijo. Hay que saber, hermano, distinguir esta palabra. Sí, hay que saber distinguir esta palabra. Dice, pues de otra manera vuestros hijos serían, ¿qué? Inmundos. Dice, mientras que ahora son santos. Hablar de hijos, hermano, no estamos especificando, hermano, decir niños. Vuelvo a repetir, hijo significa, puede tener 60 años, 65 años, porque todavía hay papás, hermano, hasta de 100 años y tienen hijos de 70 años. Tienen hijos de 70 años, siguen siendo, ¿qué? Hijos, porque todavía tienen ¿a quién? A sus padres. ¿Sí? O aunque tengan uno, papá o mamá, pero todavía siguen siendo hijos porque todavía tiene papá. No cuando muere el papá deja de ser hijo, no. Fue hijo, pero no deja de ser hijo porque sí lo sigue siendo. Ya no están sus papás, pero sigue siendo un hijo de sus papás. Lo que quiero especificar, hermano, es que ¿quiénes son inmundos? Hay gente, hermano, que a los niños que no son cristianos les llaman inmundos. A los niños.
Les llaman inmundos y agarran este versículo diciéndole que los hijos de las gentes que son incrédulas son inmundos. ¿Sí? Eso les dicen. Pero la palabra inmundo, hermano, no significa hijo. O hijo del vecino, o hijo de la vecina. Eso no significa inmundo. La palabra inmundo, hermano, significa, hermano, sucio. ¿Sí? Significa sucio, impuro, asqueroso. Acciones, hermano, que en el cuerpo, en la persona, actúa o hace. Eso significa inmundo. Que lo que arrastra pecado, que lo que hace el pecado. Cosas, hermano, que nos llevan a hacer a nosotros mismos pecado, inmundo, inmundicia. Y le voy a preguntar algo. Si aquí dice, hermano, que los hijos serían inmundos si hubiera incredulidad, más ahora son santos, porque mientras de que ahora uno de los dos sea santo, santifica a sus hijos por ser santo, ¿creen, hermano, que este texto bíblico está santificando a sus hijos por ser así, de esa manera? Ya nomás porque digo, yo soy cristiano, o yo ya me hice cristiano, mi esposa no es cristiana, ¿ya mis hijos son santos? No, hermano. No lo son. No lo son. Lo que estoy haciendo, hermano, es que yo a mis hijos los puedo llevar a la santidad de Dios si los acerco a Cristo Jesús. Mire, ¿cuántos hijos de cristianos? ¿Cuántos hijos de cristianos? Aunque están grandes. Voy a hablar así de edades, hermano. Porque mire, si los hijos de los que no son cristianos están chiquititos, son niños de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7, 8, 10 años, 11 años. Aún si fueran muy pequeñitos, ¿qué inmundicia les podemos encontrar a un niño de esa edad, aunque diga una mala palabra? Yo no le encuentro ninguna inmundicia, le encuentro la inmundicia en que él habla, menciona una mala palabra, pero no es inmundo el niño, porque si no tendríamos que bautizarlo. Y a los niños no se puede bautizar. ¿Sí me está entendiendo? Escúcheme bien, porque no quiero que tenga una mala interpretación del pasaje bíblico. Los hijos no son inmundos, hermano, si son niños. Si tienen 10 años, 11 años, conocen cosas, mas no tienen la voluntad todavía propia hasta que lleguen a una adolescencia de poder tomar actitudes ya un poco más concretas en su vida. Pueden ser de 11 años, 10 años para abajo, hermano, y los niños, hermano, pueden actuar de maneras impropias que no son buenas para ellos, para mal testimonio, pero no son inmundos. Porque no tienen acciones, hermano, de conciencia, de responsabilidad, de que diga el niño de 11 años, ¿sabes qué? Yo me quiero bautizar para que se quiten mis pecados, mi inmundicia de mi vida y seguir a Cristo Jesús, una vida santa y pura. Tendría que estar, hermano, uno sobre de nuestros hijos, hermano, bien fuerte, y que debería ser lo correcto, que nosotros, hermano, llevar a nuestros hijos, hermano, desde que entren, hermano, a una edad, hermano, que ya empiecen a hacer cosas, a aprender cosas, empiecen a aprender, hermano, la tentación fuerte, hermano, debemos de enseñarles a que busquen, ¿qué, hermano? La santidad, la pureza de Dios, hermano, lo que es contrario a ¿qué? A la inmundicia. Hay hijos, hermano, hay hijos de gente que es cristiana. Ahora sí, hijos. No niños, hermano, sino hijos ya de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta 25, 26, que andan haciendo pecado y son cristianos. Fíjense, andan haciendo pecado y son cristianos, entre comillas. Esos sí son inmundos. Esos sí son inmundos. No los niños de los que no son cristianos. Los que son inmundos son los que practican, ¿qué, hermano? La inmundicia, el pecado. Eso sí, hermano, esos son inmundos, aunque digan, ay, yo toco, ay, yo canto, ay, yo predico, ay, yo soy diácono. No importa que seas lo que seas, mientras de que practiquemos el pecado, somos inmundos delante de Dios. Eso sí es inmundicia. Pero un niño, hermano, un niño, aunque no esté dentro del camino de Dios, y no diga una mala palabra, hermano, el niño no la dice porque es inmundo, el niño la dice porque está aprendiendo algo que no se le debería de enseñar. ¿Cierto o no es cierto? Aún los niños, hermano, de los cristianos, cuando a veces ha llegado, y gracias a Dios mis hijos pues no han maldecido, así que ustedes digan, ay, pero de vez en cuando se les ha salido una porque escuchan mucho, hermano, con los amiguillos que se juntan.
En la escuela, en el kinder, hasta en el kinder, hermano, aprenden. Hay niños, hermano, tan groseros, tan chiquititos, que dicen un montón de malas palabras y dice uno, ay, mira todo lo que traen en la cabeza. Pero no es que sean inmundos los niños, hermano. Lo que pasa que en sus papás es lo único que hablan en su casa. Puras malas palabras. ¿Qué van a aprender los hijos? Pues lo mismo que hablan sus papás. La misma línea que oyen de los papás, pues los hijos la van a decir. Y ahora, si del papá cristiano miran cosas que no están bien, los hijos que van creciendo dentro del camino de Dios, hermano, ¿cómo van a aprender? A hacer lo mismo que sus papás. Pero si el papá, hermano, ya los hijos están grandes, si los hijos ya están grandes, hermano, no van a hacer lo mismo que los papás, hermano, cuando son cristianos. Van a hacer lo que ellos quieren. Entonces la inmundicia la están practicando, ¿cómo? Personalmente. Cada uno en su carne. Ahí es donde entramos, hermano, a entender, hermano, qué significa inmundicia. Porque la Biblia dice, hermano, que la paga del pecado es muerte. ¿Cierto o no es cierto? Es muerte, hermano. El que practica el pecado es muerte. ¿Y el pecado es qué? Inmundicia en nuestra vida, en nuestra carne, hermano. Si nosotros, hermano, le adjudicamos a los niños, hermano, que no son cristianos o que no son de familia cristiana, porque maldicen, que son inmundos, dice, que son inmundos porque es un niño, no estoy hablando de hijo, estoy hablando de niño. Un hijo agarra todas las edades, un niño no, un niño tiene cierta edad. Si yo a un niño de gente que no es cristiana, hermano, le digo, ay, qué inmundo es, qué pecador es ese niño, porque dice cositas, detallitos, o hace señas con las manos, o por ahí, como dice mucha gente en el mundo, hermano, cositas malas, hermano. No quiere decir que el niño sea inmundo, hermano. Lo que pasa, hermano, que si sigue practicando eso, hermano, toda esa inmundicia que está aprendiendo, nunca, hermano, la va a poder, hermano, distinguir entre lo bueno y lo malo. Y cuando crezca, ahora sí, hermano, va a practicar pura inmundicia, pura inmundicia, pura inmundicia, pura inmundicia. Pero nuestros hijos, hermano, que son cristianos, por eso aquí dice este versículo, hermano, que ahora que vuestros hijos son ya de gente que es cristiana o que busca la santidad de Dios, se hace santa, es cuando nosotros le empezamos a enseñar a nuestros hijos a hacer ¿qué? Santidad. ¿Apartarse de qué? De lo que no es bueno, de lo que no le conviene, de las malas palabras, de las acciones malas. Entonces nosotros mismos, hermanos, le estamos enseñando a nuestros hijos a que busquen ¿qué? La santidad de Dios, la corrección de Dios, la justicia de Dios. Pero nuestros hijos, hermanos, cuando crecen a una cierta edad, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y empiezan a hacer cosas que nosotros no le enseñamos conforme a la palabra de Dios, están practicando ¿qué? Inmundicia en su carne, aunque sean hijos de ¿qué? De cristianos. ¿Y qué es lo que va a pasar, hermano, con una persona así? ¿Qué es lo que va a pasar? Le voy a invitar a Ezequiel, hermano, al libro de Ezequiel. Glorifique al Señor, hermano. Dos versículos, hermano, de la Escritura, capítulo 18, y dice así en el nombre del Señor Jesús: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma, versículo 20 del capítulo 18, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. ¿Sí me está poniendo atención, hermano? La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La impiedad es la inmundicia. ¿Será también sobre quién? Sobre el que ande pecando. No del padre, hermano. Si yo, como papá, mi hijo llega hasta... Ahorita sí es responsabilidad mía, mis hijos. Y no porque lleguen a crecer, no es mi responsabilidad, no, también es mi responsabilidad. Pero quiero que entendamos, hermano, hay un término, hermano, dentro de esto, hermano, que hasta cierta edad, hermano, nosotros como padres a nuestros hijos tenemos una responsabilidad muy, muy constante, muy mutua con ellos, hermano, muy fuerte. El aprendizaje que les estemos dando, hermano,
como dice su palabra, hermano, enseñarle a nuestros hijos, instruirle a nuestros hijos desde pequeños, para cuando fueren viejos, ¿qué? No se aparten del camino del Señor, hermano. Instruirles en su camino, enseñarles el temor a Dios, inculcarles, hermano, un temor genuino, verdadero, hacia la presencia de Dios, hacia el Señor Jesucristo, hermano. No un miedo, sino un temor, hermano, con reverencia ante nuestro Señor Jesús. Que ellos aprendan, hermano, un temor de nosotros. Mire, si yo le digo a mi hijo, mira, Dios es así, el Señor, si no hacemos esto, si no hacemos aquello, pero si mi hijo me ve haciendo lo contrario a mí, ¿qué va a aprender mi hijo? Mentiroso es mi papá, hipócrita es mi papá es falso. Mira, mi papá dice que debemos de orar y yo no lo voy a orar. Mi papá me dice que debemos de leer y él no lee. Mi papá me dice que debemos de buscar a Dios con el corazón y no es cierto. ¿Qué va a aprender mi hijo de mí, hermano? Que es una mentira lo que le estoy enseñando. Y cuando él crezca, hermano, va a aprender, hermano, un aprendizaje, hermano, con falsedad. Entonces, lo que nosotros le estemos enseñando, inculcándoles el camino del Señor, el temor hacia el Señor, él sí se va a apartar del Señor cuando fuere viejo, cuando fuere grande. Pero si nosotros le enseñamos, hermano, a nuestros hijos a caminar desde pequeño, no va a apartarse del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque él va a aprender a entender que el alma que pecare va a morir. Persona que peque muere. Ahorita no lo ves, hermano. Ahorita pues te sientes tranquilo. Mira, ¿cuánta gente, hermano, que es cristiana peca? Entre comillas, cristiano. Porque un cristiano no quiere pecar, hermano. Un cristiano quiere guardarse delante de Dios. Pero uno que es cristiano así de esos sancochado, cristiano nomás ahí se va, entonces, hermano, sí le gusta pecar. Le llega la tentación y peca. Está actuando conforme a la impureza, a la inmundicia. Pero esa carga de ese joven, hermano, de esa persona, no le va a caer, hermano, no le va a caer ¿a quién? ¿La responsabilidad a quién? A su papá. Jamás. La responsabilidad de su inmundicia le va a caer ¿a quién? A la persona que está actuando con su pecado. Por eso aquí dice, vuelvo al versículo 20, el alma que pecare, esa va a morir. El papá no va a llevar el pecado del hijo ni el hijo del padre. Cada quien lleva su pecado por sí solo. Y cada quien va a acarrear, hermano, su consecuencia por sí mismo. Y no digas mañana o pasado que lo que tú sembraste, no, yo... ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está...? Porque tú mismo lo sembraste. Si tú siembras frijoles, hermano, te van a dar, hermano, ¿qué? Frijoles. ¿Qué te va a dar? Frijol. Pues frijol. ¿No vais a querer cosechar sandías? Si nosotros, hermano, cada uno de nosotros sembramos algo, lo mismo que sembramos, eso nos va a acontecer. Por eso aquí vuelvo otra vez a repetir, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de quién, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre quién, sobre el justo. Es justicia, es justo el hombre, es justo, hace justicia, esa misma justicia cae sobre él. Todo lo justo sobre él. Pero, dice, y la impiedad del impío ¿será sobre quién? Sobre el impío. Su impiedad, su inmundicia, ¿será sobre quién? Sobre él mismo. Mañana o pasado, hermano, que no se lamente de su pecado. Que no le diga, mami, papi, ayúdame, ¿no? Hijo, ¿cómo quieres que te ayude? Si tú mismo estás acarreando por ti mismo las consecuencias. Lo único que te puedo dar es un consejo. Mira, mijo, la Biblia dice que si te apartas del mal camino, si te apartas del mal camino, Dios va a tener misericordia de ti. Porque la Biblia dice, hermano, que si tú le hablares al impío, que se apartare de su mal camino, y el impío se apartare de su mal camino, dice que su sangre ya no será derramada sobre su cabeza, hermano, sino que, hermano, será librado de su pecado, será librado, hermano, de su inmundicia, será librado, hermano, de todo aquel castigo que viene para él. Pero si tú le dijeres al impío, apártate de ahí, hijo mío, apártate de la impiedad, de la inmundicia, del pecado, ¿qué diría
Aquel hombre, no, yo por qué, sí, no, y no le hace caso, hermano. La misma inmundicia, la misma sangre será derramada sobre quién, sobre su cabeza de esa persona, hermano. Es triste, ¿cierto o no es cierto que es triste, hermano? Para mí es triste, hermano. Mire, a veces parecieran simples palabras, hermano, pero cuando nosotros hemos mirado el juicio de Dios, hermano, yo no sé si tú lo has visto, pero a mí me ha tocado mirar cosas, hermano, juicio de Dios de repente, hermano, sobre personas, hermano, es bien triste, es bien triste, hermano, porque cuando Dios trabaja, hermano, ni las oraciones de nadie puede quitar, hermano, el castigo del Señor. Es tan fuerte, hermano, la acción de Dios, hermano, sobre las almas. Es tan fuerte, hermano, la acción de Dios sobre las personas, hermano, que el juicio de Dios, hermano, puede, hermano, hasta llegar, hermano, y castigarnos. Y nosotros, hermano, qué difícil es, hermano, entender que cuando viene la presencia de Dios, hermano, nos da, hermano, duro. ¿Paz de Cristo? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Nadie llevará el pecado, hermano, de nadie. Bíblicamente, hermano, en el Antiguo Testamento dice, hermano, allá en los 10 mandamientos, Éxodo, capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás